Hola, mi nombre es Frida Urbina, psicóloga en formación de la Universidad Latinoamericana, y el día de hoy, gracias a la materia Creatividad y Comunicación Interpersonal, impartida por la profesora Beatriz Cordona Altamirano, hablaremos sobre cómo resolver un conflicto que involucra la violencia verbal en el ámbito laboral, con un supuesto caso y apoyándonos de dos técnicas. La técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono para analizar la situación y la técnica de Marshall Rosenberg para establecer una comunicación verbal no violenta. Bienvenidos. Pedro es jefe de Carlos. Pedro acostumbra a gritar a Carlos cada vez que se dirige a él, usando palabras humillantes y ofensivas. ¿Cómo podría Carlos contestar a Pedro? Podemos notar en el anterior caso supuesto que se trata de un problema en el trabajo nivel 23, gritar, insultar y humillar. Pero, ¿a qué nos referimos con nivel 23? Citando la información brindada por la Universidad Latinoamericana 2022, sabemos que, en México, la violencia se ha naturalizado como si fuese normal recibir agresiones. Sin embargo, no es correcto. Por ello, es importante que se conozca la propuesta del violentómetro laboral, creado por el IPN, Instituto Politécnico Nacional, en el cual se puede apreciar cómo la violencia va subiendo de gravedad desde hostigamiento hasta el acoso. Con base en lo anterior, el caso de Carlos y Pedro pertenece al nivel 23 del violentómetro laboral, como ya lo mencionamos recientemente. Y para proponer alguna solución asertiva a dicho caso, vamos a observar de cerca dos técnicas creativas y de comunicación interpersonal. Empezaremos con la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, la cual consiste en usar 6 sombreros imaginarios y diferentes que representen diferentes estilos de pensamiento. Sombrero blanco, objetividad y neutralidad. Nos dice Rajadel 2019 que, según la propuesta de Edward de Bono, el uso del sombrero blanco consiste en que todos los miembros de la reunión se centran en aportar información sobre el tema a tratar, cifras, rumores, noticias, indicadores, etc. No hay espacio para opiniones ni interpretaciones. Por lo tanto, ello exige disciplina y neutralidad. Tomando en cuenta la información anterior, decimos que Carlos vive continua y repetidamente agresión verbal por parte de su jefe, Pedro, quien se expresa de forma negativa, humillante y ofensiva cuando se dirige a él. Pedro suele gritarle a Carlos. Es una constante en su comportamiento laboral. Sombrero rojo, emocional. El sombrero rojo involucra que los reunidos abordan el asunto desde la intuición. A veces, hay que tomar decisiones intuitivas, porque no hay otro modo de hacerlo. Las emociones y los sentimientos, que van desde los más fuertes, como el miedo y los disgustos, hasta los más sutiles, como la sospecha. Rajadel 2019. Tomando en consideración la información anterior, decimos que Carlos vive con ansiedad y miedo ante la agresión verbal que recibe por parte de Pedro. Las actitudes poco responsables en lo afectivo y en la gestión emocional de su jefe, Pedro, hacen que Carlos se encuentre en un vaivén emocional constantemente, que va desde la ira y la impotencia ante los gritos de Pedro, hasta la tristeza y el miedo por toda la violencia que recibe, y que poco a poco va afectando a su desempeño laboral, a su autoestima y a la seguridad en sí mismo y en su entorno. Carlos ha reflexionado mucho acerca del comportamiento de Pedro, y también sospecha que su jefe está focalizando en él un punto de desahogo emocional negativo que causa algo ajeno a ellos, pero que decide proyectarlo y expulsarlo, tratando mal a Carlos como punto de fuga de otros problemas que él vive en otros entornos. Sombrero verde, creativo.
El sombrero verde se sitúa en el centro del espectro de color y representa el equilibrio, la armonía e invita al uso de la creatividad, dando pie a las hipótesis y a las alternativas. Según la información anterior, sugerimos que Carlos tiene una hipótesis. Él cree que en el pasado, en algún momento, hizo o dijo algo que provocó un gran enojo en Pedro, su jefe, sin notarlo, y que, a partir de ese entonces, Pedro ha generado cada vez más algún tipo de rencor hacia Carlos, y lo expresa continuamente con sus gritos, ofensas y humillaciones. Sombrero negro, ve riesgos y problemas. Continuando con la técnica de Edward de Bono, sabemos que, según Rajadel 2019, el sombrero negro sirve para evaluar el riesgo y para ver los aspectos negativos de una decisión. Este sombrero representa el pensamiento crítico o pesimista y es el más utilizado en la conducta habitual, porque pone de manifiesto peligros, problemas potenciales, evitando acciones incorrectas o incluso ilegales. Según la información anterior, Carlos detecta un riesgo eminente. Si decide abordar con su jefe la situación de agresión y violencia verbales que él ejerce, es probable que, si no gestiona bien su discurso y las cosas se salen de control, terminando en una discusión o en una lucha de egos, es muy probable que Carlos pierda su empleo y esa sería una consecuencia altamente negativa. Carlos tiene que ser muy cuidadoso para expresarse y buscar una solución correcta ante el problema que se generó con Pedro, intentando hacer que su jefe entre en conciencia sobre su actitud violenta, o de lo contrario todo puede salir mal y Carlos podría perder su trabajo. Sombrero amarillo, optimismo. Nos menciona Rajadel 2019 que, según la propuesta de Edward de Bono, el uso del sombrero amarillo consiste en que con él se aplique la lógica de los beneficios, los valores, las ventajas y la evaluación positiva, porque el color amarillo simboliza el brillo del sol, la luminosidad y el optimismo. Tomando en cuenta la información anterior, Carlos sabe que si él logra hacer que Pedro entre en conciencia y se dé cuenta de su grave error al tratarlo con violencia y con agresiones verbales, va a ayudar a que el ambiente laboral mejore, que la armonía, el positivismo y la motivación regresen a él y por ende a todo su entorno laboral, ayudando a visibilizar los casos de violencia laboral que se pueden suscitar en cualquier momento y mostrando a los demás miembros que los rodean que ese tipo de conflictos pueden resolverse con una comunicación efectiva y sinérgica, apoyándonos del perdón y de la rectificación. Pedro podría reencontrarse consigo mismo con su bondad, empatía y generosidad, ayudando a que su crecimiento, reflexión y autoevaluación interna se proyecten como algo positivo que cambie la dinámica laboral para todos. Sombrero azul y último, gestión y control. Y finalmente, siguiendo con la técnica de Edward de Bono, sabemos que, según Rajadel 2019, el sombrero azul es frío y también es el color del cielo, que está por encima de todo. Ofrece una visión panorámica y expresa comunicación y lógica. El sombrero azul se ocupa del control, la organización, la gestión de pensamiento y también del uso de los otros sombreros. Para concluir y tomando la información anterior en consideración, Carlos desea gestionar y controlar su proceso para abordar la situación con su jefe. Buscará primero ordenar sus ideas para que el discurso sea concreto, firme y objetivo. Planeará una ruta de abordaje con su jefe. Se fijará qué día es conveniente hablar con él, tomando en cuenta que sea en un momento donde la carga de trabajo, el estrés y la presión laboral no sean tan altas para que Pedro se encuentre en la mejor disponibilidad emocional para aceptar el diálogo que desea abordar Carlos.
Carlos realizará un guión que revisará con varias y diversas personas para asegurarse que el mensaje y la búsqueda de solución de conflicto que abordará con Pedro sea entendible, pacífica, inteligente, cuidadosa, prudente, clara y objetiva, procurando generar empatía y rectificación de los actos por parte de su jefe, Pedro. Después de ver la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, seguimos con la técnica de Marshall Rosenberg para establecer una comunicación verbal no violenta, CNV. Nos comenta Marshall Rosenberg 2013 que el primer componente de la CNV implica la separación entre observación y evaluación. Necesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o tocamos que afecta nuestro bienestar, sin mezclarlo con una evaluación. Si combinamos la observación y la evaluación, seguramente la otra persona escuchará a una crítica. Gracias a la información anterior que nos permite entender mejor el primer componente de la CNV, observa la realidad, podemos decidir de forma objetiva que Carlos recibe un trato ofensivo y humillante por parte de su jefe, Pedro, quien se dirige a él acostumbrando a alzar la voz, es decir, gritándole. El primer componente de la CNV es observar sin evaluar. El segundo es expresar cómo nos sentimos. El psicoanalista Rollo May afirma que la persona madura es capaz de diferenciar los sentimientos estableciendo muchos matices, intensos y apasionados o delicados y sensibles, como si fueran los diferentes pasajes musicales de una sinfonía. Pero en muchos casos, como diría May, nuestros sentimientos son tan limitados como las notas de un toque de corneta. Rosenberg 2013. Tomando en cuenta la información anteriormente citada que nos explica mejor el segundo componente de la CNV, ¿toma conciencia de lo que sientes? Logramos percibir que Carlos se siente ofendido, humillado, sabe que Pedro no lo respeta y que el trato que ejerce sobre él es injusto. Carlos vive impaciente e incómodo, sabe que la situación no es correcta y desea cambiarla de la forma más adecuada. Los malos tratos que recibe por parte de su jefe también lo desmotivan, lo entristecen, afectan a su seguridad y autoestima al cuestionar lo poco que es valorado y respetado en su empleo. Marshall Rosenberg nos menciona que todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. Si aspiramos a que los demás nos respondan de un modo solidario, al manifestar nuestras necesidades por medio de la interpretación o el diagnóstico de su comportamiento, estaremos actuando de manera contraproducente. En cambio, cuanto más directamente conectemos nuestros sentimientos con nuestras necesidades, más fácil será que los demás respondan a ellas de forma compasiva. 2013. Rosenberg nos ayuda, con la información citada anteriormente, a comprender el tercer componente de la CNV. Conecta con tus necesidades. Gracias a esto, podemos señalar que Carlos necesita formular una conversación asertiva y sin búsqueda de conflicto con su jefe Pedro. Necesita que él lo escuche con empatía y de forma compasiva para expresar con confianza la apreciación que tiene sobre el trato irrespetuoso que recibe. Hasta aquí desarrollamos los 3 primeros componentes de la CNV, que se centran en lo que observamos, sentimos y necesitamos. Aprendimos a hacerlo sin criticar, analizar ni echar la culpa a nadie, sin establecer diagnósticos y actuando de una manera que propicia la compasión y la comprensión. El cuarto y último componente de este proceso se ocupa de lo que nos gustaría pedir a los demás para enriquecer nuestra vida. Cuando nuestras necesidades se encuentran insatisfechas, nos atenemos a la expresión de lo que observamos, sentimos y necesitamos como una petición específica, acciones que puedan satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo expresaremos lo que queremos pedir para conseguir que los demás respondan a nuestras necesidades de una manera compasiva?
Finalmente llegamos al cuarto y último componente de la CNV. Realiza una petición y, gracias a la información otorgada anteriormente, podemos concluir que Carlos quiere solicitarle a Pedro, su jefe, que la comunicación entre ellos se base en el respeto a partir de ahora, buscando eliminar por completo cualquier grado de violencia, ejerciendo comunicación asertiva profesional en su lugar, brindándole así una mejora en el entorno laboral para todos. Gracias a las técnicas de creatividad y comunicación interpersonal no violenta y asertiva anteriormente vistas y minuciosamente analizadas, logramos concluir que Carlos podría abordar el siguiente discurso como propuesta inicial para solucionar la problemática. Pedro, cuando tú te diriges a mí, sueles alzarme la voz, gritarme y utilizar expresiones humillantes y ofensivas. Yo siento que se invade el límite del respeto que merezco como persona digna que labora aquí. Siento que recibo un trato injusto de tu parte, un trato que me impacienta, me incomoda, me desmotiva y me desvaloriza. Necesito que me escuches con empatía, de forma compasiva y que sepas que no busco un conflicto al comentarte mi apreciación sobre el trato que recibo de ti. Te voy a pedir, por favor, que nuestra comunicación se base en el respeto a partir de ahora, en la comunicación asertiva, no violenta y digna para mí y para todo nuestro entorno. Gracias por llegar hasta el final del video de hoy. No olviden que todas las referencias que citamos las encontrarán a continuación, así como los créditos de efecto sonoro, musicales y de imagen. Sin más por el momento, se despide por ahora su servidora, la psicóloga en formación Frida Urbina. Fue un placer y hasta pronto.